bienestar, ciencia y conexión. Así se vivió la primera jornada de salud integrativa, cuerpo-mente, mindfulness en la medicina del siglo XXI. Un espacio donde nos encontramos con el poder de la atención plena, del conocimiento compartido y del autocuidado desde una mirada integral. Gracias a cada ponente, patrocinante y asistente por hacer de este día una experiencia transformadora. Bienvenidos a la primera jornada de salud integrativa, cuerpo-mente, mindfulness en la medicina del siglo XXI. La doctora Josefina Pérez, médico geriatra con más de 30 años de experiencia en el cuidado de personas mayores y con enfermedades neurodegenerativas. Ella nos compartirá su visión sobre la aplicación del mindfulness en pacientes con Alzheimer y adultos mayores. La recibimos entonces con un aplauso. Gracias. Buenos días, gracias a todos por asistir a este evento maravilloso. Realmente para mí es un placer estar con ustedes compartiendo este momento. Y muy agradecida con mi profesora, quien desde hace aproximadamente 14 años iniciamos en esta práctica de mindfulness. Y aquí estamos, dando lo mejor. Como ven, hoy vamos a hablar sobre el adulto mayor. Y me complace ver aquí caras de bastantes adultos mayores. ¿Saben ustedes a qué edad llamamos a las personas adultos mayores? Yalixa, ahí está mi compañera. Bueno, después de cumplimos 60 años, entramos ya en la época del adulto mayor. Tenemos otra cosa, porque hay personas que dicen, no, es que yo no soy vieja. No, la idea no es que sean viejas, ¿verdad? El adulto mayor solamente que se toma esa etapa, esa edad, para dividir las etapas, donde está el adulto como tal y el adulto mayor después de los 60 años. Entonces, hoy me tocó hablar acerca de la aplicación de mindfulness en algunos casos de adultos mayores y en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Vamos a hablar de algunas generalidades del adulto mayor, y ustedes saben que actualmente la población mayor de 60 años está aumentando. Al aumentar los adultos mayores, entonces tenemos como que esos pacientes con enfermedades crónicas presentes. ¿Y qué estamos haciendo realmente en la medicina y en los servicios de salud para enfrentar esta, como decía por allí, en la Organización de las Naciones Unidas, esta pandemia o este terremoto, este tsunami de pacientes adultos mayores en las cuales no estamos preparados para la atención de ellos? Entonces, tenemos aquellos pacientes que están con estas enfermedades propias del adulto mayor y enfermedades que traen de la adultez. Tenemos aquellos pacientes hipertensos, pacientes diabéticos que se están cronificando, y vemos a estos pacientes ya con artrosis, con trastornos oculares, cataratas, glaucoma, insuficiencia renal ya, todas las complicaciones de estas enfermedades. Entonces, nuestro deber es cómo ayudamos, desde qué punto de vista estamos ayudando a estos pacientes. Hay algo importante, que el adulto mayor es visto, ¿verdad?, que es una etapa de pérdidas, pero tenemos que cambiar ese concepto. ¿Por qué se dice que es una etapa de pérdida? Por cuanto al llegar a los 60 años viene la jubilación. El paciente pierde su poder adquisitivo. Ya no es lo mismo. Aquí el paciente de que ese grupo social que tenía en ese momento se diluye. Ya no es el mismo. Está en la casa enfrentando un nuevo rol. Y para algunos familiares, bueno, ¿qué va a hacer este señor aquí o esta señora aquí en la casa, donde la pasaba todos los días en la calle, trabajando, y ahora está aquí? ¿Qué va a hacer aquí? ¿Qué va a hacer con ese tiempo libre? Bastantes cosas se pueden hacer en ese tiempo libre. Está la etapa del nido vacío, se van todos los hijos hacen su vida, queda el esposo
junto con su esposa en la casa, una casa tan grande que hicimos para toda la familia porque pensamos que los hijos se iban a quedar allí y los hijos hacen su vida. O hay pérdidas también. Se va el esposo, muere la esposa y eso genera pérdida. La funcionalidad, bueno, yo ante una persona muy activa caminaba, andaba de aquí a allá y ahora no puedo porque me duelen las rodillas, me duele el cuello, no me puedo mover. ¿Qué estamos haciendo? Y el aislamiento social, ante verse el adulto mayor ante ciertas situaciones que se generan para él estrés, entonces algunos voluntariamente se aíslan. Y entonces tenemos que actuar, ayudar a ese adulto mayor. La familia, como decía la doctora que me precedió, allí es un factor importante, porque la familia es el pilar, es la raíz que va a ayudar a que ese adulto mayor viva esa etapa de su vida de la mejor manera. Y entonces comienzan todos esos estresores, situaciones de estrés que se van aumentando y entonces generan ansiedad. Bueno, pero si yo anteriormente era de esta manera, era porque no lo puedo hacer. Si yo me acordaba antes de todo, ahora no puedo acordarme. Bueno, y cambios en el envejecimiento generan cambios. El cuerpo va envejeciendo. Y al envejecer también envejecen todas las funciones. Pero ahora, ¿qué estoy haciendo yo como adulto mayor para darme cuenta o para enfrentar esa adultez que tengo? Entonces, tengo que darme cuenta que ya no soy la misma persona de antes. Tengo que aceptarme como soy. Entonces, el mindfulness es una herramienta importante porque permite que la persona en ese momento se dé cuenta del déficit que tiene. Por ejemplo, una persona diabética que tiene una retinopatía diabética, que hay limitación de su función, él tiene que darse cuenta, nosotros tenemos que ayudarlo a que él se dé cuenta de ese déficit y hasta dónde él puede participar de eso. Tengo un caso particular, por cierto, en el hospital el año pasado teníamos dos pacientes, un paciente con un pie diabético, un paciente que ya previamente se había amputado una pierna, estaba en silla de ruedas, y otro paciente que estaba muy deprimido, que también tiene una arteriopatía diabética, un pie diabético grado 4, ya los dos iban a amputarse. Bueno, va uno de los pacientes y me dice, doctora, pero ¿cómo hago? Porque me siento mal, ya me amputaron una pierna, pero yo sé que esto va para mal. ¿Y qué pasó? Bueno, doctora, yo quiero que usted me hospitalice. No, sí, lo vamos a hospitalizar, usted tiene que hospitalizarse en este momento porque vamos a hacerle un ecodoppler, vamos a ver cómo está esa situación. El señor, por supuesto, había que amputar la pierna. Y el otro señor, que diabético también, fumaba mucho, estaba deprimido, muy ansioso, pero bueno, señor, baja su estrés. No, pero es que no me pueden cortar la pierna. Sí, pero es que ahorita la indicación es amputación. Bueno, los pacientes llegaron a amputación, ambos pacientes. El paciente que se amputó, que fue como buena disposición, tuvo una evolución satisfactoria, el paciente se dio cuenta, entonces allí me tocó a mí hacer ese trabajo de que él se diera cuenta, de que estuviera consciente de cuál iba a ser la situación que él iba a enfrentar ahora, si se amputaba o no se amputaba. Es decir, el trabajo fue con los dos y realmente la evolución nos dijo que el paciente que tenía mejor condición, que se dio cuenta de su patología, tuvo mejor evolución, y el otro paciente a los 3 meses falleció. El otro paciente que se amputó, que anda en silla de rueda con sus 2 piernas amputadas, lo vi hace 2 semanas, tranquilo y feliz. Gracias, doctora. Entonces, es el trabajo que tenemos que hacer, el enfrentarnos a ese tipo de situaciones y cómo estas enfermedades crónicas que están en el adulto mayor van a causar en ellos esa ansiedad, estrés, depresión. Hay muchos pacientes adultos mayores con insomnio, pero ese insomnio por esa rumiación, porque no puedo. ¿O qué tengo que hacer? Comenzamos a hacer el trabajo de nuestros hijos, a acomodarle la vida a los demás. No se duerme. Entonces son muchos estresantes que hay en el adulto mayor que generan desesperanza, falta de interés en su vida y los cuales van a alterar la salud mental, física y emocional del adulto mayor. Entonces es allí que tenemos esta herramienta, una herramienta que es
es una práctica que en los adultos mayores, por supuesto, no es una práctica de horas, no, solamente son con pequeños minutos, unas prácticas cortas. El adulto mayor puede darse cuenta de qué es lo que va a hacer. Estar consciente en ese momento de su situación. ¿Cómo voy a hacer para enfrentar cada día mi vida? Darse cuenta de lo que él puede hacer. Entonces, haciendo las revisiones nos damos cuenta que hay muchos trabajos con adultos mayores y la mayoría se basan, ¿verdad?, en ver la atención y la concentración. Cómo aplicando el mindfulness en estos pacientes, ellos logran su atención y concentración y mejoran, Realmente, aquel paciente diabético que le decimos, usted tiene que comer de manera adecuada, que la nutricionista le dice cómo va a comer, pero además ese paciente es capaz de tomar su comida, disfrutar de la comida en ese momento. Eso es mindfulness. El primer bocado de la boca, ay, esta comida está bien rica. Sin el teléfono, porque también tenemos ahorita una situación difícil con el teléfono, las redes sociales, en las cuales los adultos mayores quieren ser como el prototipo que ven en las redes sociales. Entonces, los adultos mayores, hay muchas situaciones que no pueden ser, que están limitados. Entonces, ahí tenemos que nosotros como médicos actuar. Me doy cuenta que la práctica del mindfulness puede hacerse, ¿verdad?, individual. Normalmente yo la hago individual porque realmente en donde estoy, en la práctica, con mis pacientes, en el consultorio. Pero a nivel de los centros de salud, las casas de reposo, asilos, en los mismos hospitales, podemos tener allí nuestros pacientes, nuestros adultos mayores, y allí se les puede dar una práctica de atención plena, sin juzgarse, porque la otra cosa, el adulto mayor se juzga demasiado. Se da muchos golpes, es que yo no puedo. Es que eso yo lo hice anteriormente y ahora no lo puedo hacer. Es que yo ahorita tengo una condición que yo no puedo. No, usted sí puede. Por supuesto, tenemos que ver cuáles son las necesidades y cuáles son las condiciones físicas de cada paciente. Y tenemos que individualizarlo, porque no todos lo vamos a enrolar en lo mismo. Pero en la medida que nosotros veamos las posibilidades de ese paciente, es mucho mayor. Nosotros como médicos tenemos una característica muy importante, que es la observación. Y como geriatra, gerontólogo que soy, nuestra práctica es todo, tenemos que ver todo el ambiente del adulto mayor, desde su casa, la familia, cómo vive, cómo se desplaza, tan pronto entra el paciente, nosotros vemos la postura que tiene. Todo eso lo tenemos que ver para poder ayudarlos y actuar en el momento preciso. Entonces, el mindfulness es adecuado, perfecto, debido a que él mejora la calidad del sueño. Las prácticas continuas allí en el adulto mayor va a mejorar su calidad del sueño, va a fomentar la resiliencia emocional. Aquellos adultos mayores, por ejemplo, que van al banco, excelente, pero comienzan a tener un problema allí. No, ¿por qué usted tiene problema allí? Entonces, ante esa situación, él va a lograr enfrentar esa situación con resiliencia emocional. Aceptar su situación actual, más de lo que les acabo de decir. Gestiona las emociones. Esos pacientes que están deprimidos, que se les fue los hijos, que la pandemia actualmente, el COVID, fue una situación difícil, que adelantó muchos procesos en esos adultos mayores, porque el aislamiento social, en vez de ayudar a los adultos mayores, lo que hicieron fue empeorarlos. ¿Por qué? Porque aumentó en ellos esos estados de aislamiento y depresión. Promueve hábitos saludables. Entonces tenemos aquellos adultos mayores que caminan, vamos a hacer el ejercicio, pero vamos a darnos cuenta de ese ejercicio. Vamos a ir un paso a la vez y vamos a ir viendo cómo se mueve nuestro cuerpo. Estar el aquí y en el ahora. Sí. Mejorar la atención y la concentración, y lo que queremos, fomentar un envejecimiento activo y saludable. No solamente activo y saludable, sino también consciente.
Y vamos a tener un apartado muy corto para la enfermedad de Alzheimer. Cuando hablamos de enfermedad de Alzheimer, es una enfermedad que es de toda la familia. No podemos englobar que la enfermedad de Alzheimer es para el paciente nada más. No, cuando enferma un paciente con Alzheimer, va a enfermar toda la familia. Allí se ve involucrado desde el pequeño y tenemos que empoderar a la familia de este problema. Ya saben que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, crónica, que no tiene cura. Hasta el momento no hay cura para la enfermedad de Alzheimer. Todos los tratamientos van dirigidos a disminuir la evolución de la enfermedad o más bien la progresión de la enfermedad, enlentecer los síntomas. Entonces, en la práctica Mindfulness en el paciente es importante en las primeras etapas, porque allí es donde el paciente se está dando cuenta de su déficit, allí es cuando comienzan los estados depresivos, se da cuenta del déficit y bueno, ¿qué está pasando? Ayer vi justamente una paciente con familiares con enfermedad de Alzheimer y doctora, que hago una paciente viuda, su hijo fuera del país, quien está a cargo es de una amiga, donde se tuvo que venir a la casa de una amiga y entonces, bueno, vamos a comenzar las prácticas, ya, vamos a ver cómo la ayudamos porque este es el momento de ayudar. Posteriormente, tenemos que hablar con el grupo familiar, porque el grupo familiar, cuando está en etapa de negación, no ayudan para nada al adulto con enfermedad de Alzheimer. Entonces, allí la práctica, por supuesto, a veces en el consultorio se hace difícil, pero con uno o dos familiares, con que ellos hablemos con ellos, para que ellos se den cuenta, porque la cosa es que no se dan cuenta. Cuando nos damos cuenta de que en verdad el paciente tiene un déficit cognitivo y que tienen que ayudarlo en ese momento, allí es donde es importante aplicar las técnicas adecuadas. Y el cuidador, en este apartado no podemos olvidarnos del cuidador. El cuidador, ya sea familiar o sea formal, que es el que realmente tenemos que evitar que ese cuidador llegue a un burnout, que se queme. Porque yo puedo, están 24 horas del día cuidando, que no se dejan ayudar. Entonces, allí tenemos que, en las últimas etapas, ya el paciente cuando está en demencia franca, es al cuidador el que tenemos que ayudar. Tenemos que evitar que caiga en el burnout. Entonces, ustedes ven que la técnica del Mindfulness no solamente sirve para el paciente con Alzheimer, sino para toda la familia. Hay que empoderar a toda la familia, hay que ayudarlos. Es una técnica maravillosa que ha mostrado realmente ayuda en las primeras etapas del paciente porque aumenta la atención y la concentración. Y al aumentar la atención y la concentración, entonces tenemos un paciente que va a mejorar su memoria. Pero como les dije, la va a mejorar en las primeras etapas porque como es una enfermedad degenerativa y posteriormente, entonces tenemos que ayudar es al cuidador. Realmente, para terminar, el adulto mayor es un paciente único que tenemos que querer. Hay que ayudar con amor y la familia es un pilar importante para que este adulto mayor, pese a todo lo que tenga, cualquier tipo de enfermedad, sea ella quien se ayude ella misma. Si el adulto mayor tiene ese apoyo, va adelante. Si no tiene apoyo ni red social familiar, realmente vamos a tener un adulto mayor aislado, deprimido y que ¿quién lo ayuda? Gracias por la invitación. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Estamos agradecidos con la participación de la doctora Josefina Pérez, médico geriatra. Excelente. Estamos tocando todos estos temas del mindfulness, bueno, en diferentes etapas de la vida, diferentes grupos etarios, y de verdad que nos agrupa a todos, no importa en la etapa de la vida en la que nos encontremos, podemos conectar con nosotros mismos.
Visita www.fundacionarmoniaglobal.com para las próximas ponencias de estas primeras jornadas de salud integrativa, cuerpo, mente, mindfulness en la medicina del siglo XXI.